¿Qué tal, hermanos? Buen día. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, vamos a meditar la liturgia que nos marca en este domingo, quinta semana de Pascua. Estamos empezando ya la quinta semana. El día de ayer también empezamos mes nuevo, el día 1 de mayo, con la fiesta de San José Obrero. Y hoy en este domingo 2 de mayo iniciamos la quinta semana de Pascua. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 26 al 31. La segunda lectura es de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos del 18 al 24. Y el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. En la primera lectura nos narra el evangelista Lucas cómo lo que le sucede a Pablo cuando regresa a Jerusalén. Obviamente no se iba a encontrar un ambiente propicio porque pues de por sí él era el perseguidor. En Jerusalén fue donde realizó la persecución más grande. Entonces seguramente aquellos que eran compañeros suyos pues ahora se sacan de onda, como decimos, al verlo ahora muy cambiado y en lugar de perseguir a los cristianos, ahora él mismo profesar esa misma fe. Y por otro lado, los cristianos pues le tenían miedo. Dice, cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Fíjense qué importante, Jesús ha dicho otras veces que no debemos de ser piedra de tropiezo para las personas que quieran abrazar la fe. Al contrario, deberíamos de poner los medios para que una persona recién convertida sea bien acogido en nuestro medio y pueda asentarse en esa nueva fe y entonces dar fruto, como vamos a ver en el Evangelio. Entonces aquí es importante que Bernabé fue quien metió el hombro, por decirlo así. Bernabé habla con la comunidad de cristianos y les explica el encuentro que Saulo tuvo con Jesús en el camino a Damasco y les explica cómo Pablo, convertido y bautizado, empezó a predicar y a hablar con valentía en el nombre de Jesús, incluso al grado de que lo perseguían para matarlo. Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos que estar conscientes, mis hermanos. Cuando una persona se convierte, muchas veces en la misma familia, ven que uno de las familias empieza a ir a la iglesia y en lugar de alegrarse lo critican. Ay, sí, míralo, ¿de cuándo acá? Si yo lo conozco y es más travieso que nada, o yo sé, y empiezan a criticarlo. En lugar de acogerlo y decirle, oye, qué bueno que te acercas, qué bueno que te diste cuenta que solamente con Cristo puedes hacer una buena vida. Entonces, este es el mensaje que nos deja esta primera lectura, que nosotros podamos ser medio para que otras personas se acerquen y no que seamos piedra de tropiezo para que se alejen. Y para eso, mis hermanos, pues necesitamos lo que dice San Juan en la primera carta. Dice, hijitos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reproche. Y fíjense lo que dice, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si tú haces obras buenas, pero no son obras que nazcan del amor, Dios conoce tu pensamiento, Dios conoce tu interior. Si haces las cosas solamente por conveniencia, Dios conoce realmente cuál es tu intención al hacer las cosas. San Juan nos da la clave que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Que realmente no nada más. Hoy en día es muy fácil decir te amo, todo el mundo, o te quiero mucho, o Dios te bendiga. Las palabras las decimos ya como una rutina. Pero aquí lo importante es que salgan del corazón. Dice San Juan, si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Entonces, y hay dos cosas sobre todo que San Juan nos recalca que tenemos que hacer para dar prueba de que estamos realmente viviendo el amor de Cristo. Es que cumplamos los mandamientos y el mandamiento es en dos cosas, como les digo, es que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y que nos amemos los unos a los otros conforme a los preceptos que Él nos dio. O sea, el mandamiento de Jesús está claro, vivir la fe y vivir el amor. Dios nos pide tener fe en su Hijo amado y vivir el amor que como enseñanza nos trajo Él. Esa es la clave. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado que Él permanece en nosotros. Fíjense cómo al final de esta primera carta de San Juan, dos veces se menciona el verbo permanecer. Y en el Evangelio,
Si ustedes lo leen despacio, 7 veces se menciona el verbo permanecer. El tema del Evangelio es otro nuevo yo soy. Ya la semana pasada decía yo soy el buen pastor. Entre semana decía yo soy la puerta. Y luego nos decía yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy nos dice yo soy la vid y ustedes los sarmientos. La vid, pues es el árbol que da el fruto de la uva. La viña y los viñadores y todo eso son temas muy conocidos por la gente porque son temas que en el Antiguo Testamento Dios manejaba mucho a través de los profetas. Y Jesús tiene algunos otros parábolas donde habla de esto. Pero aquí él lo que quiere decir es que cuando la vid, y de hecho cualquier árbol frutal, si la rama está empezando a dar fruto, pero la arrancas antes de que ese fruto madure y esté bueno, ese fruto se va a secar. Para que una rama dé un fruto bueno, la rama tiene que permanecer pegado al tronco. En este caso, la vid es el tronco, es el arbusto que está enraizado y es por donde entra toda la savia que le va a dar vida al árbol y que va a hacer que las ramas den fruto. Las ramas se llaman sarmientos, por eso el simbolismo que dice Jesús es esto: yo soy la vid y los sarmientos, las ramas, para que den fruto, tienen que permanecer unidos a esa vid. De otra manera, la savia que corre por el tronco y que se va hacia los sarmientos, la rama que está arrancada, pues obviamente el sarmiento se trunca y ya no llega a alimentar esa rama y por lo tanto no da fruto. Este es el mensaje que en primera vista parece un poquito más difícil de entender que el de la semana pasada. Yo soy el buen pastor, pues eso nos deja claro que nosotros como ovejas tenemos que tener un rol activo de conocer, escuchar y seguir a Jesús. Pero en este caso, la rama del árbol pues no decide estar o no estar. Pueden ser las circunstancias las que la cortan y la hacen que se caiga y entonces ya no va a dar fruto. Pero aquí es solamente un simbolismo. Aquí nos está diciendo que nosotros sí somos los que podemos alejarnos de Dios. Y cuando nos alejemos de Dios, aunque tengas mucho éxito económico, aunque tengas mucho éxito profesional, si estás alejado de Dios, no vas a dar los verdaderos frutos que tienes que dar como cristiano. Porque los verdaderos frutos surgen de uno, que es el que ya veíamos en la segunda lectura, que es en lo que veíamos de la primera carta de San Juan, que decía, ámense de verdad con las obras y no solamente de palabras. O sea, el primer fruto es el amor. Si tú estás unido a Cristo, estás recibiendo el amor que a través del Espíritu Santo te está dado y entonces estás habilitado para compartir ese amor con tus hermanos. Si no, estás destinado a que los frutos no van a ser los que realmente te van a ganar el cielo. Otro fruto que tienes que dar y que tienes, si se fijan, los demás frutos que les voy a comentar, todos tienen que ver con el amor, porque el otro fruto es la paz. Decía Jesús en el Evangelio del viernes, no pierdan la paz, si creen en Dios, crean también en mí. Se habla y si recuerdan, el día de la resurrección, lo primero que les dice Jesús a los apóstoles es, la paz esté con ustedes. Es lo que les dice el primer saludo en la resurrección. Y de hecho, antes de eso, cuando manda a los discípulos de dos en dos, les dice a la casa que lleguen, saluden de esta manera, la paz sea con ustedes. Y si la gente que vive ahí es gente de paz, la paz va a fructificar. Y si no, esa paz se les va a regresar a ustedes. Entonces, el segundo fruto es la paz. Para que haya un pleito se necesitan dos. Entonces, cuando la gente te quiera sacar de quicio de tus casillas, como dicen, o te agreda esperando que tú respondas con agresión, está en ti cómo reaccionas. Si tienes el amor de Jesús y si quieres vivir esa paz, entonces vas a quedarte, mira, mejor a no responder a la agresión. Y el siguiente fruto está relacionado con eso porque el siguiente fruto es la paciencia. Tener paciencia con los demás, ser tolerante con los demás y decir, bueno, si esta persona trae basura que me quiere aventar, es porque la basura se la echaron a él. Yo no voy a aceptar que me eche esa basura hacia mí. Yo no voy a aceptar su odio, no voy a aceptar su rencor. Pero
me hago a un lado. Y entonces estoy empezando a dar esos frutos. Otro fruto es la benignidad, que viene siendo la amabilidad. Una persona que es cristiana, que tiene Cristo en su corazón, no puede ser una persona amargada. Es una persona que siempre tiene que estar con la sonrisa, que siempre tiene que estar tratando bien a los demás. Es el ejemplo que Jesús dio en el lavatorio de pies, la humildad, el servicio, el no ser prepotente con los demás. Otro fruto, pues obviamente es la bondad. Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Si tú estás unido a Cristo, si tú te estás alimentando con Él en la oración, vas a buscar. Jesús decía, ustedes se asombran de las obras que yo hago, pues ustedes harán obras iguales o mayores si permanecen unidos a mí. Entonces, esa es una característica que tenemos que imitar de Cristo y que es fruto del amor que Él pone en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, pasar por el mundo haciendo el bien. Y el otro es la templanza. Bueno, otro es la mansedumbre. Jesús decía, sean mansos y humildes de corazón. Decía un sacerdote, ser mansos no significa ser mensos. O sea, no es que te dejes que los demás te humillen, pero sí mantener la mansedumbre, mantener la calma. La templanza, que es el otro fruto, es el saber controlar tus impulsos, tus instintos. Todos estos frutos, todos estos, pues podríamos alargar esta reflexión poniendo ejemplos de cada uno de estos frutos, pero estos quizá en otro momento de reflexión lo podamos hacer. Y aquí todo eso se resume en estos dos extremos. Empezamos con el amor como fruto y el último que les quiero comentar es la fe. La fe es un don que Dios te da, pero es un don que tú mismo tienes que alimentar a través. Se vuelve un círculo virtuoso. Dice, creo Señor, pero aumenta mi fe. Él te da el don de la fe, tú la recibes, tú crees, pero tienes que estar unido y en oración con Él para que esa fe se haga cada vez más firme. Y entonces pueda cumplirse lo que Jesús te decía, no pierdas la paz. Si crees en Dios, cree también en mí. No permitas que nada te quite la paz en tu corazón, pero para que todo lo puedas lograr, hay que poner en práctica ese verbo que se repite 2 veces en la segunda lectura y 7 veces en el Evangelio, permanecer. Permanecer unidos a Cristo es permanecer unidos al amor. Y una de las cosas que el diablo busca hacer es la división. Cuando el diablo divide, usa lo que dicen divide y vencerás. Pero cuando tú estás en comunión con Cristo, aunque no puedas comulgar sacramentalmente, porque a lo mejor hay algún impedimento canónico, pero cuando estás en comunión con Él, en cuanto a la fe, en cuanto a que le crees, en cuanto a que a pesar de tu condición limitada del sacramento, pues estás siempre acudiendo a misa, estás tratando siempre de cumplir sus mandamientos, mantenerte como un verdadero discípulo. Entonces, eso se logra manteniéndote unido, permanecer firme en Él. Y esos frutos, mis hermanos, el primer lugar donde se van a dar y donde lo vas a ver es en tu familia. Yo les he dicho en mi parroquia, si tú no acostumbras a ir a misa, yo te pongo ese reto, ve todos los domingos a misa, trata de hacer oración todos los días un poco y te prometo que con el paso del tiempo tú no vas a ver ni cómo, pero la palabra de Dios va a empezar a actuar en ti y la gente que está a tu alrededor lo va a notar. Va a decir, mira, últimamente yo te veo más tranquilo, ya no eres tan enojón como antes. Ya no dices tantas malas palabras como antes, ya te sabes controlar mejor. Y todo eso sabes por qué, porque tienes a Dios en tu corazón. Te doy la bendición pidiéndole al Señor que Dios pone los medios para que tú permanezcas unido a Cristo. Y le pido que el Espíritu Santo te dé esa fortaleza para luchar en contra del pecado, para luchar en contra de todos esos enemigos de la paz. Y entonces puedes tener paz no solamente en tu corazón, sino en tu familia. Ya no solamente harás oración por la paz, sino que tú serás instrumento de paz para tu familia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.